Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Hoy toca edición doble, es decir, dos productos, porque no tiene sentido tampoco que los haga separados. Ya en otra ocasión sí que, y ya que lleváis mucho tiempo en el canal, sabéis que hice la presentación de lo que es el aftershave de Floyd. Pero ahora, pues, como no tengo el vídeo porque lo perdí con todo el tema del cambio del canal, ya lo sabéis, hace tiempo. Entonces voy a presentaros de nuevo lo que es el aftershave de Floyd, junto con el aftershave de Proraso. No es ningún enfrentados, ni muchísimo menos, porque no llevan composición parecida, pero el comportamiento es completamente distinto. Proraso aftershave para barba con mentol y eucalipto. Aceites esenciales de mentol y eucalipto, que es lo que pone aquí escrito. Precio aproximado, que luego se me olvida, pues unos 12 euros, 12,50, aproximadamente 100 mililitros. Tengo que reconocer que no es una loción de afeitado barata, porque no lo es, pero tiene unas cualidades y unas características muy especiales en cuanto al aroma y al comportamiento que tiene en piel. Esta es la caja, ya la estáis viendo tal cual, y le doy la vuelta y ya estáis viendo, pues aquí vienen distintos idiomas y pues 100 mililitros, no hay mucha más historia. Lleva aquí un precinto de seguridad que, por cierto, estoy deseando quitar porque lo estoy manteniendo ahí para que veáis que va precintado. Cuando lo compréis debe de llevar este papelito de aquí, esta cinta adhesiva que recoge lo que es la tapa del aftershave. Ya directamente lo que hago es que cojo y lo meto por dentro y ya se queda ahí pegado para los siglos de los siglos, amén. Y ahora seguro que saldrá la botella al revés. ¡No! ¡Bien, yuju! Esta es la botella, un color auténticamente precioso y una declaración de intenciones total y absoluta. Lo que lleva es la boca de plástico que automáticamente pues vertemos y se sirve en splash. Y yo, que me acabo de afeitar y voy sin maquillaje, me aplico pero ya mismo. ¡Hala! ¡A jugar a la pala! Comentaros que esta Proraso me encanta. Es auténticamente un deleite olfativo y no es tan agresiva como Floyd. Es otra cosa, es un concepto mucho más suave. Es un concepto que permite el uso de otras colonias y sobre todo si son, pues no es ya tirando hacia el mentol ni muchísimo menos, porque dentro de que puedan decir que va con mentol y que lleva pues el eucalipto, tiraría más hacia lo cítrico. Es más como un Eau de Savage, pero la clásica, no estoy hablando del Savage, el botella cilíndrica que os he presentado en el canal. Estoy hablando de la clásica. Y esta tira mucho hacia eso. La frescura del mentol y del eucalipto lo tenéis desde un principio, pero todo eso hace así y desaparece. Soy muy franco y me gusta mucho por eso, pero sobre todo porque va acompañado de un toque cítrico fabuloso. Como buen aftershave, cuando se aplica y tenéis algún tipo de herida, pues evidentemente siempre va a picar un poco. Pero lejos de todo eso, debo de reconocer que no pica tampoco en exceso y que los niveles de alcoholes que pueda llevar están muy bien compensados y no es, en definitiva, y ves que no me quiero repetir, que no es agresiva, de verdad. A ver, si os cortáis, os escuece, ¿vale? Y ya está, hay que ser así de claro. Si no os cortáis, pues no pasa nada, sentís el frescor mentolado, cítrico, eucaliptero y san se acabó. Y como es el último producto de Proraso que os voy a presentar, también os tengo que decir que esta es la línea clásica, pero luego dentro de todo lo que es el compendio Proraso hay para distintos tipos de pieles. Debéis de probarlo y ya testarlo. Yo he tirado hacia la clásica, que es la más conocida dentro del mundo de la barbería, y es lo que os he presentado. Pero que sepáis que tenéis distintas líneas, creo que concretamente son 2 líneas más, que se adaptan a cualquier... Bueno, no se adaptan a cualquier, se adaptan a un tipo de piel determinado, ¿de acuerdo? Pues más sensible, menos sensible y todo esto. Pero esta es la clásica de siempre. Venga, a la siguiente. Y por su lado, y ya en el plano nacional, pues tenemos Floyd Masaje Aftershave, masaje genuino, porque bueno, eso ya lo explico yo ahora. Mentolado vigoroso, esta es la versión mentolada vigorosa. Pues le damos la vuelta y tenemos lo que siempre, composiciones químicas, unas letrillas, unas leyendas que nos explican unas cosas, modo de empleo en el lateral, y lo que interesa es la botella, que está súper usada, porque claro, yo lo uso, aquí todo se usa en este canal, absolutamente todo. Y aquí tenemos lo que es
Floyd mentolado vigoroso. Tapón al más puro estilo de toda la vida de plástico, con una boca en splash que es súper generosa para verter en la manita. Y no me voy a echar. Floyd mentolado vigoroso. Esta es mentol, vamos, pero de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Sirve también como masaje, sirve para masajear, tenedlo en cuenta, porque no es solamente para el rostro, para después del afeitado. Si os apetece daros un masaje con Floyd vigoroso, cualquiera de las líneas sirve para hacer el masaje, además lo pone claramente, que son también masajeadoras. La podéis utilizar perfectamente. Hay gente en el canal, concretamente un suscriptor, perdóname, no me acuerdo de tu nombre, que me dice que si se pudiera utilizar dentro de lo que sería como una colonia. Y sí, se puede utilizar como si fuese una colonia. Un eau de toilette. Un eau de toilette al más puro estilo. Porque en 3 horas se coge y se decae, ¿vale? Y sería necesario otra reaplicación. Pero si atendemos a que se puede utilizar como masaje, esto te lo puedes echar por todo tu cuerpo serrano y esto te va a sobrepasar con creces las 8 horas. Si lo utilizas como, o lo utilizáis como uno de toilette normal y corriente que hacéis la aplicación, y es que lo que pasa que claro, aquí sí que no hay, esto es versión splash completa, o sea, te coges, te la aplicas en las muñecas, aquí en la parte de los lóbulos traseros, etcétera, 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 donde te plazca, te va a aguantar 3 horitas escasas. Pero, como lo uses, directamente haces así a lo pecho lobo, te coges, te terminas de duchar, coges esto y te lo atizas en el pecho y bla 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 bla, te lo refregoreas por todo el cuerpo, es una forma de hablar, y tendrás esa esencia ahí durante horas que sobrepasará con creces pues esos 3 horas, pero vamos, del tirón. Pero hay que usarlo como si fuese un masaje, ¿de acuerdo? O sea, hay que hacer una aplicación real por todo el cuerpo, que va a ser donde se va a notar. A mí me encanta el olor que tiene, pero tengo que reconocer que usando esto normalmente yo ya no me aplico ningún tipo de perfume, a no ser que sea algo realmente mentolado o que tenga algo en la composición que pueda recordar al mentol. Un SAR de Van Cleef & Harpers, un Quorum, en fin, mentoladas miles, ¿vale? Que se me venía así a la cabeza lo primero, pues lo primero es lo que os atizo. Pero que sepáis que se puede utilizar como uno de toilette, pero necesitáis ser generosos en la aplicación. A nivel de masaje aftershave, tengo que decir que esto sí que, como te hagas un corte, te va a escocer muchísimo más que Proraso, pero de lejos, es que es de lejos. Pero también tengo que decir que el confort que da en el afeitado es superior a Proraso. Es difícil de pronunciar, Proraso. Bueno, si no lo dices hablando en italiano sí que es difícil, pero intentar ahí controlar. Bien, entonces, Proraso, no es un enfrentado, son completamente distintas, ¿vale? Una es un aftershave que te permite aplicarte lo que quieras después, me refiero a perfumería. Y esta no, esta hay que tener mucho ojo con lo que te apliques, porque no se te ocurra ponerte esto y luego aplicarte un floral porque la has liado parda, porque se va a juntar el olor. Y estoy diciendo, y mis suscriptores que utilizan esto saben perfectamente que esto aguanta en piel 3 horas, luego sí que cae, pero 3 horas más la mezcla de otra esencia, pues te puede marear un poco. Bien, a nivel de afeitado, lo que estoy diciendo, cuando te cortas y tal, esta escuece mogollón. Sí que, y bueno, lo que estoy diciendo con respecto a Proraso, es que el confort que da cuando te lo aplicas sin cortes ninguno, da igual. Ya hablamos de un plano general, es muy satisfactorio y da una sensación de confort y da sobre todo sensación de limpieza. Y es algo impresionante, es de mis favoritas. A nivel Macho Man es mi favorita. Luego ya si busco algo un poco más delicado, o yo siento también que la piel no la tengo tan a tope, que necesito un poco más de cuidado, pues hago así, voy a cogerla y engancho la Proraso, que es mucho más amable y no tan invasiva como Floyd. Pero tengo que decir que yo, si tengo que elegir entre esta Floyd y esta Proraso, me quedo siempre con Floyd.
Señoras, señores, que me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que se ha terminado este tostón ya dedicado a los aftersaves, que debería hacer otro más porque creo que tengo por casa también bálsamos del otro vídeo que realicé y que no sé dónde está, ya veremos a ver qué es lo que hago, así que me voy cantando la caña, como decimos por aquí, con estas dos, doy por cerrado el ciclo Proraso, espero que os haya gustado de corazón y me marcho también con mi Floyd, que es mi favorita, si es que es mi favorita de siempre. Chiquitines, chiquitinas, que nos vemos en el próximo vídeo. No sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.